Cuando decían que Andrés Manuel era un peligro para México, bueno, muchos, comenzando por él, se ofendieron y sus seguidores lo han defendido como si de verdad fuera el Mesías y no el peligro para México. Y luego han pasado 5 años de su gobierno y lamentablemente confirmamos los mexicanos que sí era un peligro para México. Ni siquiera se había sentado en la silla presidencial y ya estaba haciendo una encuesta patito para deshacer, despedazar, destruir el aeropuerto más importante que se hubiera construido en América Latina. Y luego comenzó con la destrucción del país, las instituciones, el sistema de salud, los fideicomisos, comenzó a pulverizar el presupuesto que había en este país de una manera brutal, lo esfumaron, perseguir a los científicos, militarizar el país, entregarle todo al ejército en cuanto a obra pública y empresas operadoras de transporte y turismo. Bueno, ha sido brutal. El abrazos y no balazos, la pandemia y defender a Gatell con la cantidad de víctimas que se tuvieron por negligencia. Y así una serie de cosas que nos llevan hasta el día de hoy, en la que todos los días tenemos un desaparecido por hora y 11 feminicidios al día, con el gobierno más sangriento en la historia, con el gobierno más endeudado en la historia, con más de 30 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Y así la serie de actos que nos ha de verdad asombrado sobre este hombre que sí resultó ser un peligro para México. Pero quienes lo acusaban en aquel entonces y le pusieron este apodo, o bueno, lo llamaban de esta forma, un peligro para México, estaban equivocados. Sí, lamento decirles que todos los que lo defendían estaban en la razón. Él no era un peligro para México. Se equivocaron porque originalmente López Obrador resultó ser un peligro, pero para el mundo. Y es en serio. Ha causado daños que rebasan inclusive la frontera de este país. Y que es consecuencia de su negligencia, de la terrible forma de pensar de este señor que no tiene ni sentimientos. Es de verdad algo brutal. Casos concretos, miren, la ola de migrantes que se generaron a partir de que él, después de que Peña Nieto envió federales y soldados a la frontera para detener la primer caravana migrante y que en aquel momento no les permitieron pasar y se quedaron en el puente y no los dejaron, y bueno, lo acusaron de los derechos humanos y que él no iba a ser un presidente represor con los migrantes del mundo. Y bueno, ¿y qué dijo? Bienvenidos todos los pueblos del mundo a México. Y ahí se viene todo el planeta literal. Y buscaron el acceso por México. ¿Cuántos migrantes no acusaron que sí habían tomado la decisión de venir al sueño americano porque López Obrador les había dicho que en México iban a tener todo el respaldo? Luego Donald Trump le tuerce el brazo y lo obliga a convertirse en la migra de Estados Unidos, pero desde México. Un terrible daño que le ha causado a la migración internacional. Hemos visto unas cosas de verdad brutales. Luego, el fentanilo en Estados Unidos, que resulta que le ha quitado la vida a más estadounidenses que el propio COVID, y que se ha convertido en la verdadera epidemia, no tanto el COVID, sino esta epidemia de volver zombies
a las personas en Estados Unidos y quitarles la vida. ¿Y qué dijo Estados Unidos? Es que en México se fabrica y se exporta todo el fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos. ¿Y qué dijo López Obrador? Mentira, viene desde Asia. Y ahí comenzó el jaloneo entre los chinos, americanos y mexicanos, que parece chiste esto, y terminó resultando que pusieron en evidencia a López Obrador de que siempre mintió y de que la fabricación del fentanilo sí se da en México y sí se exporta desde México. ¿Cuántas vidas le ha costado a Estados Unidos la negligencia de López Obrador y el abrazo sin no balazos? Imagínense, ya para que él genere los muertos que están en Estados Unidos por fentanilo, es algo grave. Y recientemente, las elecciones en Ecuador llamaron mucho la atención. Fernando Villavicencio, el candidato o precandidato, no, sí era candidato, perdón, el candidato a presidencial a las elecciones de este país, era asesinado de una manera tan artera, tan a la luz del día, saliendo de un acto público, subiéndose a su vehículo de la comitiva, junto a su equipo de seguridad, y le quitaron la vida. ¿Qué pasó con ese terrible suceso, ese magnicidio en Ecuador? Bueno, que días previos había recibido amenazas de los cárteles mexicanos, y Fernando Villavicencio dijo que no se iba a poner el chaleco antibalas y que no les tenía miedo y que iba a seguir, que no tenía por qué vivir con miedo. Bueno, no duró ni una semana la amenaza. Le pedían que no tocara el tema, que no se metiera con ellos, con los cárteles mexicanos, y finalmente fue asesinado de una manera brutal. López Obrador, cuando se acusó en todo el mundo de la responsabilidad de este atentado a los cárteles mexicanos, López Obrador pidió que tuviéramos prudencia y que se esperara hasta los resultados de las investigaciones antes de acusar a algún cártel mexicano. El propio presidente mexicano, en lugar de ser solidario y de verdad tener un poco de respeto, ya no tanto por el país, por la familia, por el propio candidato, no, prefirió defender a los cárteles mexicanos. Quédese porque le voy a platicar de qué lo acusa la esposa del candidato asesinado. Resulta que la esposa ha hecho unas declaraciones que involucran al propio López Obrador. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día. Espero que su día haya sido muy bueno, que hayan iniciado una semana perfecta. Ya cerrando el lunes, rico el clima, impresionante las imágenes del huracán Hillary allá en la península de California. Lamentablemente pierde la vida un padre de familia, su familia logró salvarse. Bueno, dentro de las malas noticias, por lo menos la familia, la esposa y los hijos, a ellos sí los lograron rescatar. Él lamentablemente murió. Como siempre, la inclemencia del clima, de la fuerza de la naturaleza, cuando ocurren estos hechos, no puede ser controlada ni puede ser menospreciado el poder que se tenga
en esta presencia de arroyos, de ríos que se salen y que caminan, bueno, que navegan estas aguas por las calles de las poblaciones y que van llevándose todo a su paso. Es muy recurrente que esta es la forma en la que más daño hacen y por la que mueren más personas. Hasta el día de hoy seguimos siendo negligentes y nos acercamos a los arroyos, queremos cruzar con el vehículo creyendo que nuestro vehículo va a soportar estas corrientes o lamentablemente la pobreza los obliga a vivir junto a arroyos y laderas y terminan siendo víctimas del cauce que se forma por estas horas, porque hasta eso dura unas horas nada más este fuerte cauce, pero mientras ocurre, las fuerzas de estas aguas bravas son brutales, porque además todo lo que viene arrastrando es parte de lo que lastima y destruye su paso. Bueno, pues mi solidaridad para todos los que van a tener daños materiales y sin duda algo que vamos a ver de aquí hasta el 30 de noviembre. Recuerden que la temporada de huracanes en México es del 30 de mayo al 30 de noviembre, pero es muy como que se tiene más presencia de los mismos a partir del mes de agosto en adelante. De hecho, los huracanes que más fuerza destructiva han tenido en este país han sido los que se han generado en septiembre. Esos son los parece mentira, pero septiembre, temporada de temblores y huracanes. Bueno, de temblores. Vamos rápido con el tema de hoy. Ya es que es brutal lo de Fernando Villavicencio, el candidato. Resulta que la viuda acusa a López Obrador de negligencia política en el asesinato de su esposo, el candidato Villavicencio. La viuda cuestionó la calidad moral de López Obrador para negar pruebas de la posible participación del cartel de Sinaloa en el asesinato de su marido. Bienvenida, señora. Nosotros llevamos 5 años con esta terrible noticia. Voy a mostrarles un video rápido miren, después del asesinato se tuvo que nombrar a un candidato sustituto, como suele suceder. Y el domingo en las elecciones el candidato sustituto fue a emitir su voto. Le voy a mostrar de qué nivel. ¿Qué haces con los medios? Ay, perdón. ¿Qué quilombo vas a tener? Déjeme quitar a Milei. Qué buen video el de Milei, el que iba a poner, por cierto. Yo creo que lo vamos a poner al final. Bueno, voy a poner. Ahí está en imagen. Vean la forma en que llegó a votar el candidato suplente de Villavicencio. Señores, por favor. Aquí, oye, pero a la prensa no, pues no tapen. No tapen a la prensa, por favor. Señores. Vean el dispositivo de seguridad. Esto que se escucha es el disparo de las cámaras, ¿eh? Lo que significa sacar adelante este país bajo los principios y programas. Bueno. Eso que sonaba eran las cámaras de los reporteros, el obturador a alta velocidad,
están tomando lo más que puedan. ¡Qué brutal llegar a votar con este dispositivo! Dice Salinas Pliego que si van así, que si siguen así las condiciones en este país, que así vamos a tener que llegar todos a votar el próximo año. De verdad, es un mal chiste, Ricardo Salinas, pero no está lejos de la realidad. O sea, no es una película. Lo que acabamos de ver es en serio, es el dispositivo de seguridad con el que llega a votar el suplente del candidato asesinado. Y lo alcanzamos a ver con su casco y en medio de los policías y de los soldados, y con esta manta que llevaban, es una manta de plomo que inclusive se utiliza para las bombas. Y bueno, lo custodiaron de una manera impresionante. Ese es el miedo. El miedo, y López Obrador ha minimizado eso. Ese es el miedo que le tienen en Ecuador a los carteles mexicanos. Bueno, Verónica Zarauz, espero lo haya pronunciado bien, Verónica Zarauz, viuda del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, acusó al presidente López Obrador de negligencia política ante el asesinato que ha conmocionado a Ecuador. En entrevista para la revista Proceso, la mujer detalló que en el asesinato de Villavicencio hay demasiados sospechosos, pero que el político tenía al menos 3 enemigos principales. Uno de ellos eran los mexicanos, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, a los que denunció apenas unos días antes del atentado. Fernando Villavicencio había hecho pública una amenaza de muerte recibida presuntamente de parte de Adolfo Macías Villamar, jefe de la banda de los Choneros y aparente capo del cartel de Sinaloa. Es el jefe de la plaza allá, pero que es parte de la organización criminal de Sinaloa. Asimismo, había denunciado que Ecuador estaba a punto de vivir el modelo de la narcopolítica y puso como ejemplo el saludo a la mamá del Chapo Guzmán del presidente López Obrador. Para Verónica Zarauz, el enfrentamiento de Villavicencio con los cárteles de la droga mexicanos le costó la vida, por lo que se debe investigar la posible implicación de esta organización criminal mexicana de Sinaloa. Cuestionó así la calidad moral del presidente Obrador para decir que no hay pruebas sobre la presunta participación del cartel de Sinaloa en el asesinato del candidato presidencial. Resaltó: mi esposo está asesinado y la negligencia que tiene el presidente López Obrador y que ha tenido en su país ha hecho que no pueda garantizar la seguridad ni de los mexicanos, y ha hecho que estos cárteles busquen expandirse a otros territorios. Así lo condenó la viuda de Fernando Villavicencio, el candidato asesinado. Refirió así que el tema del narcotráfico es sumamente delicado y peligroso, por lo que sentenció: el gobierno de México debe combatirlos y no hacerse de la vista gorda o exportarlos a otros países. Misma situación, acotó Zarauz, ocurre en Colombia. Han tenido negligencia política y no han controlado sus países. Nos han mandado y nos han exportado sicarios, nos exportan a narcotraficantes que viven y reclutan acá a nuestros jóvenes. Y el gobierno de acá también, que no puede combatir y no puede evitar que estos jóvenes sean reclutados. ¿Cómo he escuchado en las últimas semanas esta palabra, esta frase, esta oración de jóvenes reclutados? Y me llevó a Lagos de Moreno, por cierto. Verónica Zarauz se dijo convencida de que su esposo, Fernando Villavicencio, el ex candidato a la presidencia de Ecuador, fue víctima de un asesinato político, porque se trató de un acto planificado minuciosamente. Mataron a un candidato presidencial que seguramente hubiera ganado las elecciones, porque si no hubieran tenido la certeza de que Fernando iba a llegar a la presidencia, no lo hubieran matado, afirmó la esposa. Y bueno, ya agregando a esto, se ha corrido allá en los medios del propio Ecuador, algunos columnistas, algunos periodistas que tienen miedo inclusive de escribir, han dicho que sí, todo indica que
personajes del gobierno ecuatoriano tienen un pacto con estas organizaciones criminales a cambio de financiamientos, de esquemas de seguridad, de control de regiones y de manipulación en favor de las elecciones. ¿Saben qué es lo peor de todo? Parece que estamos hablando de México y finalmente, que esto es lo que más, esta es la mala noticia de todo esto. Después de que mataron a este candidato, después de que además no fue el único, de la muerte, bueno, desde el asesinato de Fernando Villavicencio han ocurrido 3 atentados en contra de políticos de allá de Ecuador. Y el clima de inestabilidad ha sido brutal. Bueno, después de todo esto, uno pensaría que el pueblo va a abrir los ojos. Bueno, lo lamentable es que los resultados electorales de este domingo, lo único que hicieron fue premiar a los partidos progresistas que tienen que por cierto, una de ellas, una de las candidatas, que tiene mucha relación con el expresidente Correa, a quien están señalando de estar detrás de este asesinato, pues ellos son los que ganaron. Ganaron la primera vuelta. Los 2 candidatos son de ideas progresistas. No ganó ningún conservador. No ganó el suplente de Fernando Villavicencio. Y bueno, lo único que hacen es confirmar que el control que tienen de Ecuador ciertos grupos políticos que son los que lo han sumido en esta locura de inseguridad. El pueblo a veces no se logra entender cómo es que reacciona de esta forma, o mejor dicho, cómo no reacciona ante tales sucesos. El pueblo sigue dominado, controlado, con miedo, sometido, comprado, y finalmente este domingo la muerte de Fernando Villavicencio pues no tuvo ningún efecto. Ganaron los enemigos políticos de Fernando Villavicencio, van a una segunda vuelta, pero no nada de justicia. En lo político, los 2 que quedaron para la segunda vuelta son de ideas contrarias a las que Fernando Villavicencio, el candidato asesinado, impulsaba. Lamentable también. Yo creo que la parte terrible es esa, que te asesinen, que te quiten la vida y que al final de cuentas no sirva de nada, porque en tu país las cosas no van a cambiar, porque en tu país el pueblo ecuatoriano sigue todavía cegado y dominado. Bueno, pues ahí está una nota brutal, fuertes declaraciones. A ver, no son menores, es la esposa del candidato asesinado. Y díganme ustedes si en México se ha hecho ruido por esta nota, o si López Obrador ya le contestó a la señora. En fin. Bueno, soy su amigo Miguel Quintana. Recuerden, suscríbase al canal, denle click a la campanita, comparta el video, denle like o dislike, comente el video, es muy importante, y gracias por sus donativos. Son importantes. Lo que usted pueda aportar para el contenido de este canal, de verdad siempre será bien utilizado. Por cierto, me encontré a un seguidor del canal, le agradezco mucho, no me pidió el anonimato, obvio, entiendo por qué, y oigan, me dio un apoyo ahí en directo. Yo estaba haciendo mis compras en el súper y llegó y me sorprendió. Me dice, te quiero apoyar con el contenido de tu canal. Y sacó una aportación. Dije, cabrón, bueno, pues está poca madre. Y con ese inmediato se pagó exactamente el sueldo de uno de los chicos. Y bueno, pues está padre que hagan ese tipo de cosas. De verdad se los agradezco mucho. Se siente bien porque parece que sí hacemos algo bueno. Ya sé que a algunos de pronto no les gusta que soy muy ácido y muy directo, pero la verdad que sí hacemos esto de corazón. Lo hacemos porque también vivimos en este país, y porque mi familia vive en este país, y porque sí me gustaría ver este país de otra forma. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos.